Bienvenidos a El Canal del Misterio. Hoy les traemos 3 relatos escalofriantes que demuestran cómo la seguridad puede fallar en los lugares más inesperados. Tenía 16 años y estaba en mi segundo año de bachillerato. Tenía 9 clases en un día escolar. La quinta clase era el almuerzo e inmediatamente después venía mi clase de astronomía. Mi clase de astronomía se daba en una de las 2 aulas del sótano de la escuela. Mi instituto era grande, tenía 3 pisos e incluso así no era suficiente para albergar todas las clases que se ofrecían, así que la escuela construyó 2 aulas en el sótano. Honestamente, daba un poco de miedo allá abajo cuando no había nadie más. Solía ser una zona de conserjería, sin embargo, fue remodelada para parecerse más a un pasillo normal. Lo único es que no había intercomunicadores ni altavoces en el sótano en ese momento. Por esa razón, no se daban clases allí en el primer periodo para los anuncios matutinos. Todos se referían a esta pequeña sección del sótano como la cámara, y siempre intentaban conseguir clases allí porque tenía aire acondicionado y las clases solían ser más fáciles. Además, tenía su propio baño allí abajo. Ese día tuvimos una prueba de astronomía. Normalmente yo terminaba de los primeros porque la clase me resultaba fácil. Después de terminar mi prueba, le envié un mensaje a mi amigo que estaba en la otra aula del sótano para que nos viéramos en el baño porque estaba aburrido. Él me respondió, vale. Salí del aula y caminé por el pequeño pasillo hasta el baño. Unos segundos después, la puerta se abrió y entró mi amigo, JJ. Estuvimos bromeando un rato hasta que JJ revisó su teléfono y dijo que alguien le había enviado un mensaje diciéndole que la escuela iba a entrar en confinamiento. Nos miramos con las mismas sonrisas cómplices. Ninguno de nuestros profesores nos había visto salir de las aulas. Eso significaba que teníamos rienda suelta en la escuela mientras estaba en confinamiento. Acordamos subir a escondidas y echar un vistazo a los pasillos, solo por pura diversión. Lo peor que podía pasar era que explicáramos que no habíamos podido escuchar los anuncios en las aulas del sótano. Al abrir la puerta del sótano que daba al piso principal, nos sorprendió encontrar todas las luces apagadas, así que los pasillos estaban prácticamente a oscuras, aparte de la luz que entraba por las puertas del vestíbulo. Esto era legítimo porque, por lo general, las luces se dejaban encendidas en los pasillos durante los confinamientos. Algo estaba ocurriendo y no sabíamos si nos sentíamos cómodos caminando por ahí ahora. JJ se adentró un poco más en el pasillo y yo lo seguí. JJ luego miró por el pasillo y dijo, ¿quién es ese? Miré y de la oscuridad emergía un hombre. Al principio no pudimos saber si era un profesor o no, pero a medida que se acercaba nos dimos cuenta de que este tipo no vestía en absoluto como ningún miembro del personal. Iba vestido como un indigente. De acuerdo, vámonos, le dije a JJ, mientras nos apresurábamos a volver al sótano. Seguramente nos había visto, fuera quien fuera. Vimos que ambas aulas tenían las puertas cerradas y las luces apagadas, así que para evitar llamar la atención, decidimos escondernos en el baño. Apagué la luz lo primero, y luego ambos fuimos a escondernos en el cubículo de la esquina. Había un silencio absoluto en la habitación, sin ventilación, sin calefacción, nada. Solo el sonido de JJ y yo respirando y un goteo ocasional del grifo. La puerta del baño se abrió de repente y la luz del pasillo inundó el baño por un breve momento. La puerta se cerró y el baño volvió a quedar a oscuras. JJ y yo hicimos todo lo posible por controlar nuestra respiración. La habitación estaba tan silenciosa que pudimos oír a alguien caminando hacia nuestro lado del baño. La persona se detuvo y empezó a respirar muy pesadamente, como si estuviera sin aliento. JJ y yo estábamos muertos de miedo. JJ hizo algo muy tonto. Me susurró al oído.
Tenemos que salir gateando por los otros cubículos. Sin embargo, la habitación estaba tan silenciosa que incluso el susurro de JJ se pudo oír desde el otro lado de la habitación. La respiración pesada fuera del cubículo se detuvo y la persona intentó empujar la puerta del cubículo. Fue entonces cuando le susurré, ¡corre, corre!, a JJ. Ambos gateamos por debajo de la pared lateral hacia el siguiente cubículo y luego al siguiente, y finalmente salimos al otro lado del baño. La persona ahora estaba golpeando con todas sus fuerzas la puerta del cubículo. JJ y yo nos levantamos del suelo, abrimos la puerta del baño y mientras la luz volvía a llenar la habitación, vimos al hombre de arriba en la esquina. Golpeamos la puerta de la clase de JJ. El profesor nos dejó entrar en segundos. JJ explicó todo mientras el profesor cerraba la puerta, mencionando una pistola que sobresalía del bolsillo del hombre. Me sorprendió oír esto porque yo no había visto ninguna pistola, pero seguí el juego de todos modos. Normalmente, un montón de estudiantes de bachillerato se estarían riendo a carcajadas de dos estudiantes causando una escena así, pero noté que todos los chicos sentados en la esquina parecían preocupados. Un golpe repentino en la puerta hizo que todos dieran un brinco y un par de chicas gritaron de miedo. JJ, el profesor y yo pudimos ver al hombre de pie en la puerta, mirando a través de la ventana mientras intentaba abrir la manilla. Después de unos cuantos golpes en la puerta, por lo que parecía ser ira, se dio la vuelta y se fue por el pasillo de vuelta a las escaleras. No sabemos cuánto tiempo más duró el confinamiento, pero durante más de una hora permanecimos en silencio en la habitación, aparte del profesor que ocasionalmente nos hacía preguntas a JJ y a mí con un tono muy preocupado, sacudiendo la cabeza después de todo lo que le contábamos. Finalmente, alguien de arriba llamó al profesor y él nos indicó a todos que subiéramos las escaleras en fila india y saliéramos del edificio, donde nos esperaban los policías. JJ y yo hicimos lo mejor que pudimos describiendo al hombre a los policías y al director. Uno de los policías me dio una palmada en la espalda y nos enviaron a casa. Después de este incidente, la escuela instaló cámaras por todas partes y aumentó el presupuesto de seguridad. Este incidente nunca recibió atención de los medios, así que, honestamente, nunca supimos si la policía atrapó al tipo. Estoy convencido de que ese hombre no tenía otras intenciones que matarnos allí mismo, en ese cubículo del baño. Soy un oficial de policía retirado de Nueva Jersey. A lo largo de mis 20 años en la fuerza, la llamada más perturbadora que recibí fue por un confinamiento escolar en una escuela secundaria cercana cuyo nombre omitiré por razones legales. Sucedió en un día oscuro y tormentoso. El número de mi patrulla fue llamado por radio para responder a un confinamiento donde se vio a un hombre de aspecto sospechoso saliendo de una furgoneta blanca estacionada detrás de la escuela y entrando por la puerta trasera junto al vestuario de chicos. Llegué al estacionamiento trasero de la escuela, justo al lado de la furgoneta blanca. No había nadie dentro y todas las puertas y el maletero estaban cerrados con llave. Abrí la puerta trasera roja que daba al pasillo del gimnasio, justo al lado de los vestuarios. Las luces principales se habían apagado, así que todo el interior de la escuela estaba oscuro. Saqué la linterna de mi cinturón y la usé para navegar por los pasillos. Llegué al vestíbulo de la escuela, donde una mujer salió de la oficina principal, diciéndome en voz baja que revisara el vestuario de chicos, pero que tuviera cuidado porque la persona podría estar armada. Pedí refuerzos por radio y me aseguraron que ya estaban en camino. Regresé al pasillo por donde había entrado, donde encontré el vestuario de chicos justo al lado de la salida. Lo abrí muy silenciosamente. No había ventanas en la habitación, por lo tanto, no había luz alguna en ese vestuario, solo la luz proporcionada por la linterna. Había un ruido blanco en la habitación, algún tipo de ventilación en el techo soplando aire, pero incluso por encima de eso, escuchaba ruidos débiles, como de arañazos o pequeños golpes en las puertas de los casilleros desde el otro lado. Se suponía que debía anunciar mi presencia como oficial de policía, pero honestamente estaba demasiado asustado. La tensión en la habitación era insoportable. Sostuve mi linterna en una mano y mi arma en la otra mientras me escabullía al otro lado del vestuario.
Parecía que, dondequiera que estuviera en la habitación, los golpeteos y golpes venían del otro lado. Estaba parado en la esquina del vestuario, justo al lado de la puerta del baño, cuando el sonido de alguien golpeando la puerta de un casillero desde otra habitación me hizo dar un brinco. Fui en la dirección de donde escuché el golpe para descubrir que venía del vestuario del equipo de fútbol americano de chicos. No había puerta que separara el vestuario principal del vestuario de fútbol americano. Los casilleros aquí eran también 3 veces más grandes. Finalmente tuve el valor de anunciar mi presencia gritando ¡Policía! Después de gritar, un niño empezó a gritar ¡Ayuda! Desde algún lugar de la habitación. Sin embargo, se escuchaba muy ahogado. El niño golpeó la puerta de un casillero al otro lado de la fila en la que yo estaba. Cuando descubrí que el niño estaba atrapado dentro de un casillero, sentí que se me revolvía el estómago. Le dije que volvería enseguida, y una vez más pedí refuerzos mientras corría afuera hacia donde estaba la furgoneta blanca. Se había ido. Mi mayor error fue no obtener el número de matrícula primero. Le dije a la central de radio que estuvieran atentos a una furgoneta blanca sospechosa. Regresé corriendo a la escuela e instruí al personal de la oficina principal que terminara el día escolar y que enviara a alguien con una llave al vestuario para sacar al niño del casillero. El niño había sido retenido por el hombre con un cuchillo en la espalda. Según especulo, el hombre intentaba silenciosamente llevarse al niño de 12 años a su furgoneta. El niño sangraba en el brazo porque el hombre lo había cortado mientras se resistía. La furgoneta del hombre fue avistada una semana después en el estacionamiento de un 7-Eleven, donde fue arrestado después de ser debidamente identificado. Me alojaba en un Hampton Inn en Nueva Jersey mientras visitaba la Universidad de Rowan, una universidad a la que potencialmente quería asistir. Mi familia no pudo venir conmigo, así que estaba solo. Después de asistir a los recorridos por el campus, fui a comer algo a un restaurante cercano y luego regresé al hotel alrededor de las 8 p.m. planeando volver al campus al día siguiente. Aproximadamente 1 hora después de regresar a mi habitación, una extraña alarma comenzó a sonar, junto con una luz blanca que parpadeaba desde la esquina del techo. Poco después, un mensaje también comenzó a repetirse en bucle, diciendo algo como: «Estimados huéspedes del Hampton Inn, por favor permanezcan en sus habitaciones, esto es un confinamiento». Nunca había oído hablar de un confinamiento en un hotel, ni siquiera sabía que los hoteles tenían alarmas como esta. Lo encontré más interesante y emocionante que cualquier otra cosa. Finalmente, el sonido de la alarma se detuvo, pero la luz siguió parpadeando y cada 20 segundos más o menos el mensaje se repetía. Eran solo las 9:30, así que encendí la televisión solo como ruido de fondo mientras empezaba a cambiarme de ropa y a cepillarme los dientes. Apagué las luces cuando terminé y me metí bajo las sábanas. Vi la televisión durante media hora antes de apagarla. La luz seguía parpadeando con un blanco brillante y molesto cada pocos segundos. Definitivamente iba a dificultar mi sueño. Estaba empezando a considerar llamar a la recepción para preguntar qué estaba pasando cuando sonó el teléfono. Era alguien de la recepción. Esperaba que me dijeran algo sobre la alarma y cuándo se apagaría, pero en cambio, la persona al otro lado habló con una voz muy preocupada. Me dijo que mantuviera la calma y saliera por la puerta. Aproveché para preguntarle qué estaba pasando exactamente. Ella continuó diciéndome que había alguien en la habitación conmigo y que saliera inmediatamente. Se me cayó el teléfono e instintivamente comencé a mirar por todas partes. Una parte de mí sentía curiosidad por ver si de hecho había alguien en la habitación. Revisé debajo de la cama y miré dentro del baño vacío. No había nadie en ninguno de los 2 lugares. Entonces, noté la puerta del armario justo al lado del baño. Era uno de esos armarios con una puerta corredera de madera. Estaba abierta solo una pequeña rendija, y a través de esa pequeña rendija pude ver la cara de una persona. Al principio no asimilé lo que estaba viendo, pero cuando la puerta se cerró fue cuando me asusté muchísimo y salí corriendo por la puerta. Las personas de la recepción me mostraron imágenes de seguridad de 1 hora antes de un hombre de aspecto sospechoso caminando por los pasillos, aparentemente buscando una habitación específica.
Cuando llegó a mi puerta, la abrió con una tarjeta que había conseguido de alguna manera, y eso fue todo. Me quedé por allí mientras las autoridades se llevaban a la persona encadenada. Era un hombre, por supuesto, de baja estatura, de unos 40 años. Me miró al pasar, como si supiera quién era yo de inmediato. Es aterrador pensar ahora que pudo haberme estado observando durante más de 1 hora desde ese armario. Y así concluyen estos aterradores relatos de confinamiento. ¿Qué les parecieron? Déjenos sus comentarios y suscríbanse al canal del Misterio para más historias como estas. ¡Hasta la próxima!